Página 46. Puro, blanco y mortal, John Yudkin, 1972. Capítulo 8. ¿Quién come azúcar y en qué cantidad? 8.1. El consumo de azúcar se ha disparado. La gente me mira con bastante incredulidad cuando les digo que ahora hay muchas partes del mundo donde la persona promedio hombre, mujer y niño ingiere más de 100 libras de azúcar al año, 2 libras o más a la semana. Pero, aunque esto es cierto hoy en día, solo lo ha sido recientemente y todavía no es cierto para todos los países. En este capítulo quiero contarles cómo ha ido cambiando el consumo de azúcar, cuánto se consume en diferentes países y por personas de diferentes edades, y qué parte del consumo del hombre occidental se ingiere a través de diferentes tipos de alimentos y bebidas manufacturados, junto con el azúcar que la gente se sirve del cuenco en la mesa. Antes de continuar, debo enfatizar que en este libro estoy hablando del azúcar, sacarosa, producida a partir de la caña y la remolacha. Esto se llama técnicamente azúcar centrífugo. Excluyo la sacarosa producida a partir de otras fuentes como el arce y la palma. Las cantidades son insignificantes y representan solo el 1% aproximadamente del total. También excluyo el azúcar de la leche, lactosa, así como la sacarosa y otros azúcares que se consumen en frutas y verduras. La razón aquí es también principalmente cuantitativa. Las cantidades de azúcar centrífuga son mucho mayores que las de sacarosa de otras fuentes. En uno de nuestros estudios, descubrimos que los adultos comían aproximadamente la mitad de sus carbohidratos totales en forma de almidón, el 35% en forma de sacarosa centrífuga, el 7% en forma de lactosa y el 8% restante aproximadamente en forma de azúcares mixtos presentes en frutas y verduras, principalmente glucosa, fructosa y sacarosa. En el año 1850 la producción mundial de azúcar era de aproximadamente 1,5 millones de toneladas. 40 años más tarde era de más de 5 millones de toneladas, y hacia el cambio de siglo era de más de 11 millones de toneladas. Excepto por un revés durante cada una de las dos guerras mundiales, la producción ha seguido aumentando rápidamente, de modo que alcanzó los 35 millones de toneladas en 1950 y ahora supera los 100 millones de toneladas. En los últimos 100 años la producción mundial de azúcar se ha multiplicado por 25 teniendo en cuenta el aumento de la población mundial. Esto representa un aumento en el consumo promedio de 7 libras al año a 45 libras. Las estadísticas más amplias sobre la producción y el consumo de azúcar se recopilaron hace 25 años en un informe elaborado para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Aunque esto ya está un poco desactualizado, citaré algunos de sus hallazgos porque aún demuestran muchas características interesantes que no son fáciles de descubrir a partir de estadísticas más recientes. Durante los 20 años transcurridos entre 1938 y 1958, hubo un aumento en la producción mundial de muchas mercancías. Entre los productos alimenticios, el cacao aumentó un 20%, la leche alrededor de un 30%, la carne y los cereales alimentarios hasta un 50%, pero la producción de azúcar superó a todos estos con su enorme aumento, un 100% en 20 años. Entre 1900 y 1957, el consumo de azúcar aumentó de un promedio de 11 libras al año a 34 libras ahora, como dije, pesa alrededor de 45 libras. Pero el aumento ha sido diferente en los distintos países. Ha sido más rápida en los países que hasta hace poco tenían un bajo consumo. Antes de la última guerra, el promedio anual de Italia era de menos de 20 libras. En 1970 pesaba más de 60 libras. Aquellos países que ya tenían un consumo elevado han tenido un aumento menor o nulo. En el Reino Unido hubo un aumento de aproximadamente 100 libras a 120 libras,
mientras que en los Estados Unidos no ha habido ningún cambio con respecto a las 102 libras anteriores. Parece como si hubiera un límite de algo más de 100 libras por cabeza al año en el que todos los países dejan de aumentar su consumo. Los países más ricos alcanzaron gradualmente este alto nivel mediante un aumento lento y bastante constante a lo largo de quizás 200 años. Algunos de los países más pobres lo están logrando ahora mucho más rápidamente. Las mejores estadísticas para cualquier país durante un periodo prolongado son las del Reino Unido. Hace poco más de 200 años tomábamos 4 o 5 libras de azúcar, unos 2 kilogramos, al año. A mediados del siglo XIX, esta cantidad se había quintuplicado hasta alcanzar unas 25 libras al año. Ahora tomamos alrededor de 100 libras al año. En estos 200 años hemos multiplicado por 25 nuestro consumo. Para decirlo de otra manera, hace unos 200 años solíamos pasar un año entero para consumir la cantidad de azúcar que ahora consumimos en 2 semanas. La aparente caída en el consumo de azúcar centrífuga en el Reino Unido después de 1970 aproximadamente es casi exactamente igualada por un mayor consumo, principalmente en alimentos manufacturados, de glucosa y de pequeñas cantidades del recientemente introducido jarabe de alto contenido de fructosa. El consumo total de las 3 formas de azúcar apenas ha cambiado en los últimos 20 años o más. También hay algunas cifras para otros países o poblaciones. En Suiza, la ingesta media se ha multiplicado por 10 en los últimos 100 años. El consumo entre los esquimales canadienses aumentó mucho más rápidamente en una zona, aumentó de 26 libras a 104 libras al año entre 1959 y 1967. El consumo entre la población rural zulú de Sudáfrica se multiplicó por 10 en 11 años, de 6 libras al año a 60 libras al año entre 1953 y 1967. 1964. Hemos estado observando la forma en que el consumo de azúcar ha ido aumentando, especialmente durante los últimos 200 años, y también la forma en que el consumo de azúcar difiere en diferentes países, generalmente alto en los países ricos y bajo en los países pobres. Me gustaría decir un poco más sobre las dietas en los países ricos y pobres porque, aunque no están directamente relacionadas con el consumo de azúcar, sí influyen en él y también nos dan una mejor idea de la forma en que los ingresos afectan las dietas. Echemos un vistazo a las dietas de diferentes países según su ingreso nacional promedio y calculemos cuántas calorías aportan estas dietas, cuántas proteínas, grasas y carbohidratos, y qué parte de los carbohidratos se compone de azúcar, por un lado, y de otros componentes, principalmente almidón, por otra parte. Al pasar del grupo de países más pobres al más rico, se encuentra un aumento de alrededor del 50% en el número promedio de calorías en la dieta, de unas 2.000 calorías diarias a unas 3.000. La proteína aumenta aproximadamente un 80% de 50 gramos a 90 gramos por día, y la grasa aumenta aproximadamente 4 veces de 35 gramos a 140 gramos. La cantidad total de carbohidratos es prácticamente la misma independientemente de la riqueza, excepto que es algo menor tanto en los países más pobres como en los más ricos. En los más pobres, la gente tiene muy poco de todo. En los países más ricos, el consumo de alimentos ricos en proteínas y grasas es lo suficientemente alto como para provocar una pequeña reducción del consumo de alimentos ricos en carbohidratos. Pero más interesante que la similitud general en el total de carbohidratos es el cambio muy considerable en los tipos de carbohidratos a medida que se pasa de los países pobres a los ricos. Hay un gran aumento en la cantidad de azúcar y una correspondiente caída en los carbohidratos restantes, principalmente almidón. Esto es similar a la situación cuando un país en particular se vuelve cada vez más rico, se come más azúcar y menos pan, arroz, maíz,
patatas u otros alimentos ricos en almidón. Las cifras que he dado hasta ahora son promedios para poblaciones enteras. Cuando le digo a una audiencia en Londres que comen 5 onzas de azúcar al día, profesan asombrada incredulidad. Todo el mundo insiste en que comen mucho menos que esto, por eso suelo decir que como 5 onzas es el promedio diario, debe haber otras personas que estén comiendo más. Una crítica frecuente a los experimentos, que se describirán más adelante, llevados a cabo en el Departamento de Nutrición del Queen Elizabeth College, es que utilizamos cantidades excesivamente grandes de azúcar. Se dice que los aparentes efectos nocivos producidos no serían causados por las cantidades que consume la gente corriente. Después de todo, se argumenta, cantidades excesivas de cualquier alimento pueden ser perjudiciales. Cuando informamos por primera vez que el azúcar en la dieta aumenta las cantidades de sustancias grasas en la sangre, en particular, triglicéridos y colesterol, un científico estadounidense escribió que el azúcar no produce ningún aumento de los triglicéridos si las cantidades consumidas son del mismo orden de magnitud que la ingesta media de azúcar de la población estadounidense. De manera similar, otro investigador afirmó que en condiciones normales, existe poca relación entre el azúcar de la dieta y el colesterol plasmático. Estas referencias a condiciones normales y promedio suponen que prácticamente todo el mundo ingiere una cantidad de azúcar que difiere poco de la ingesta media, que en Estados Unidos y el Reino Unido es de unos 125 gramos al día. Esto es tan sensato como decir que todo el mundo consume una cantidad media de alcohol, por lo que el alcohol no puede ser una causa de cirrosis hepática. Aunque hay poca información publicada sobre el consumo de azúcar en los individuos, la experiencia común nos dice que varía mucho. Hay personas que no toman azúcar en su té o café, rara vez toman bebidas endulzadas, comen pocos dulces y normalmente no comen postres. Hay otros que comienzan el día con cereales endulzados y azúcar añadido, toman azúcar en todas sus bebidas calientes, comen cantidades considerables de dulces, pasteles y galletas entre comidas y siempre toman un postre cocido y muy endulzado con sus comidas principales. Las escasas cifras publicadas sobre el consumo individual de azúcar confirman que existe una variación considerable. En nuestros estudios del Queen Elizabeth College, medimos la cantidad de azúcar que consumían varios grupos de niños mayores y hombres y mujeres de diferentes edades. No son necesariamente representativos, pero les presento nuestros resultados en la siguiente tabla porque demuestran algunas características generales. Permítanme añadir que es probable que estemos subestimando el consumo exacto, porque la gente tiende a olvidar alguna bebida azucarada o un trozo de chocolate ocasional que ha estado tomando. Aún así, se puede obtener información interesante aunque sea algo aproximada. La característica más llamativa es el altísimo consumo entre los adolescentes, más del 50% por encima del de las adolescentes. La diferencia de sexo persiste a lo largo de la vida, aunque no de manera tan sorprendente. A partir de los 20 años, los hombres toman entre un 15 y un 20% más de azúcar que las mujeres. Esto posiblemente se deba a que las mujeres son más conscientes del peso, por lo que restringen deliberada y sabiamente su consumo de azúcar. A medida que avanza la edad se produce una disminución en el consumo de azúcar, de modo que las personas de 60 años consumen alrededor de un tercio menos de azúcar que las personas de 20 años. Estas cifras proceden de nuestros propios estudios en Londres, pero también he intentado encontrar estadísticas aportadas por otros. Sin embargo, en su mayoría solo cubren algunos productos de azúcar. Un estudio de más de 1000 niños y niñas estadounidenses de edades comprendidas entre 14 y 18 años en el estado de Iowa mostró un consumo medio de azúcar por parte de los niños de 389 gramos al día y de las niñas de 276 gramos.
Esto equivale a un promedio de más del 40% de sus calorías totales en forma de azúcar. El promedio de toda la población de Estados Unidos era algo así como el 18%. En un estudio de niños blancos de 17 años en Sudáfrica, el consumo de azúcar no fue tan alto. Sin embargo, un tercio de los niños tomó un promedio de 241 gramos y un tercio de las niñas un promedio de 171 gramos. Página 53.